Sí. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por venir. Yo creo que va a ser una jornada de mucha reflexión y por lo menos la gente que hemos estado diseñando los contenidos era un poco el objetivo que pretendíamos. Soluciones seguramente son difíciles, pero a veces si se plantea bien los problemas es más fácil buscar de una manera colectiva solución a lo que hemos definido como emergencia habitacional. En este caso, a mí me toca presentar a un ponente. Es todo un placer tener aquí a Max Higning. Él es de origen alemán, aunque lleva ya bastantes años viviendo en la Comunidad Valenciana, en concreto en la ciudad de Valencia. En el año 89 se traslada a Francia, donde estudia psicología social, y en el año 95, a través de una beca doctoral, termina el doctorado en un ámbito que nos parece muy interesante, que es las representaciones colectivas y explicaciones causales. Una beca de excelencia, eso nos da idea que ese doctorado lo hizo cum laude. Una beca de excelencia lo lleva a Quebec, a Canadá, donde trabaja ya en la universidad en el departamento de sociología, y entra en contacto precisamente con una consultora que trabaja en el ámbito de los estudios urbanos. En concreto trabaja con Pierre-Alain Cognot, que es gerente de la Federación de Cooperativas de Habitación de Montreal. El caso de Montreal y el caso de Canadá con el tema de la vivienda es muy singular y yo creo que vamos a tener ocasión más de hablarnos de ello, espero que sí. En el año 2003 trabaja para la UNESCO, se traslada a Bangkok y ese mismo año se afinca en Valencia y se especializa todavía más en el ámbito de la vivienda. En un principio como técnico de investigación en el Instituto Tecnológico de Construcción de la Comunidad Valenciana y a continuación como experto independiente, que sigue como experto independiente en la actualidad. Contribuye de una manera significativa al desarrollo metodológico del Observatorio Valenciano de la Vivienda, me parece muy importante este ámbito, con estudios como la encuesta trimestral sobre la actividad inmobiliaria que edita este observatorio trimestralmente, el estudio de necesidades y demanda de vivienda, el estudio sobre la calidad de la edificación o el estudio sobre oferta, demanda y precios de la vivienda en alquiler. Redacta el apartado de vivienda del Libro Blanco sobre la vivienda en el 2011 del Instituto Valenciano de Edificación. A nivel internacional ha trabajado en varios estudios urbanísticos en Marruecos del 2012 al 2013 y forma parte en estos momentos del equipo de elaboración de la Ley de Vivienda en Castilla-La Mancha. Es responsable técnico del estudio de necesidades y demanda de la Comunidad Valenciana y es responsable del equipo de redacción del Plan Estratégico de la Ciudad de Vivienda de la Ciudad Valenciana. Ha realizado muchos estudios sobre la tenencia en alquiler y las cooperativas de habitación, y algo que también nos parece muy significativo y que lo pone en el marquito este que hemos preparado aquí, es socio fundador junto con un conjunto de gente de la Casa Alternativa, que promueve formas alternativas de acceso a la vivienda. Bueno, es un breve currículum, muy extenso, pero creo que nos da pinceladas de que hemos encontrado a la persona adecuada para hablar en estos momentos dentro de la cátedra de este ámbito, ¿no? Sin más, os dejo con él y bueno, gracias por venir, Zaragoza, que conoce poco y que ya le vamos a invitar más veces para que así esté más tiempo con nosotros, ¿vale? Buenos días. El honor es mío completamente de que me hayáis invitado en una ciudad que considero a nivel vivienda una clara referencia. Así que hablar delante de vosotros es todo un honor. Muchas gracias, Carmen, por invitarme. Gracias a la Cátedra de Vivienda y al Ayuntamiento
esta invitación y espero que lo que os puedo contar pues os interese. Así que sin más, empiezo con la ponencia. El título, bueno, emergencia con ese doble significado, me ha dado ganas de jugar con la palabra emergencia, en el sentido en que, y ya lo mencionó el concejal de urbanismo, que en tiempos de crisis pues se hace necesario la búsqueda de soluciones alternativas, y en este sentido la crisis es un tiempo de oportunidades también. Es decir, no está bien la crisis por sí, pero sí que genera posibilidades de cambio. He puesto ahí en la diapositiva algunos que hay mucho más seguro. La primera, muy visible, es la emergencia de un lobby potente de defensa de los intereses de las personas hipotecadas, que es un tema que al llegar yo a España en el 2003, pues se notó que había una falta de lobby de parte de los usuarios de la vivienda. Lo que faltaría ahora es un lobby de los inquilinos. En Barcelona intentan impulsar uno, pero bueno, ya hay uno que del lado de los usuarios que hace un trabajo pues muy importante. El tema del derecho subjetivo a la vivienda está emergiendo en el País Vasco, ya está en otras comunidades próximamente. Está previsto, por ejemplo, en Castilla-La Mancha. En Valencia se tramita una ley en ese sentido, aunque sea al final con una definición del derecho a la vivienda extremadamente restrictivo, pero es un inicio. Y en otras también, en Baleares también, creo. El vuelco en la política de vivienda que se observa incluso a nivel de Estado, se favorece, bueno, han desaparecido los incentivos a la compra, igualando más o menos el interés financiero del alquiler y de compra. Hay intentos de mejorar el aprovechamiento del parque de viviendas, bueno, por lo visto luego se hablará del tema, ¿no? Desarrollo de parques públicos de vivienda, que también se mencionó, cooperativas de cesión de uso, es decir, modelos alternativos de acceso a la vivienda. Mucho más, seguro. La pregunta siempre es si es un cambio coyuntural o estructural. Es decir, si el cambio se debe a la situación y en cuanto la situación cambie, pues desaparece lo que se creía como una adquisición. Y luego también hay una tendencia a reproducir modelos similares. Ahí ya entramos más en la psicología, lo que sería psicología social, de esquemas de interpretación de la realidad muy ancladas que llevan a reproducir modelos similares. Casos concretos, el alquiler. Y se habla en prensa se lee que ya ha cambiado el alquiler en España, que a partir de ahora pues el alquiler hay más inquilinos, que está subiendo y que ha cambiado. Pues se puede dudar mucho de este cambio porque no se asienta en ningún cambio estructural, es económico y muy probablemente se revertirá, bueno, menos la disparición de las ayudas, pero puede ser que reaparezcan en cuanto el presupuesto estatal lo permita. Las cooperativas, hay las cooperativas de cesión de uso que se intentan en varios puntos de España de promover, pero al mirarlos, por lo menos desde mi punto de vista, tienen mucha similitud con el modelo de vivienda protegida en compra. Es otra vez un acceso a la vivienda en propiedad, aunque sea propiedad colectiva. Y las viviendas vacías, pues ahí también habrá que ver si se debe a la situación o si habrá pues una permanencia de este intento de mejor aprovechamiento del parque existente.
Esos casos concretos son los 3 de los que voy a hablar a continuación. Empiezo con el alquiler, comparando la situación en España con Alemania y Francia. Luego presentaré por las cooperativas un modelo de cooperativa que conozco bien, el de Quebec, que tiene una óptica muy distinta del acceso a la propiedad. Y luego, bueno, daré, si queda tiempo, algunas pinceladas con el tema de viviendas vacías. Empiezo con el tema del alquiler. En el alquiler, bueno, en España, en Alemania, en Francia, existen medidas que intentan hasta cierto punto garantizar la seguridad de tenencia y un nivel de precios asequible. Habitualmente estas medidas, en los 3 países es así, se aplican sobre todo a los contratos, a las relaciones de arrendamiento existentes. Es decir, no regulan el acceso a la vivienda, sino una vez que hay un inquilino en una vivienda, pues los derechos del inquilino y del propietario. Lo que parece bastante normal porque la desigualdad en el poder de negociación se da mucho más al inquilino que esté en una vivienda que al que busca una vivienda. En un mercado con una oferta de viviendas en alquiler amplia, pues el inquilino que busca tiene un buen poder de negociación. El inquilino que está una vez en una vivienda, por el coste tanto económico como psicológico que supone el cambio de vivienda, pues tiene un poder de negociación muy diferente. Y luego, bueno, lo que ha llevado este tema ahora en España un poco a la actualidad es que en Alemania y Francia consideran que tienen un mercado tenso y han introducido medidas adicionales que justamente se aplican al acceso a la vivienda. Es decir, se considera que el mercado es tan problemático que hay una oferta muy pequeña y cara y que hay que regular también pues, este tema de acceso. Comparo primero los contratos a un nivel un poco superficial entre Alemania, Francia y España. La duración del contrato en los 3 países es, a primera vista, bueno, en Alemania se puede pactar libremente, en Francia son 3 años los contratos, 6 cuando son personas jurídicas, los propietarios y propietarias. En España son 3 años, antes eran 5. Bueno, similitud entre España y Francia. La actualización del alquiler, es decir, cuánto puede subir el alquiler mientras esté el inquilino. En Alemania se rige por un alquiler de referencia principalmente, puede ser también el IPC o valores prefijados al firmar el contrato. En Francia es el IRL, el índice de referencia del loyer, que es el IPC menos tabaco, que no se quiere que los inquilinos fumen, ni alquileres. En España, bueno, ahora es un índice pactado libremente, antes era obligatoriamente el IPC, en la práctica sigue siendo el IPC, digamos que la mayoría de propietarios y propietarios no se han quizás enterado de esta posibilidad y siguen aplicando el IPC, por suerte los inquilinos. Los supuestos que permiten la rescisión del contrato. En Alemania es necesidad propia o familia cercana y también desventajas económicas significativas del propietario, lo que en ningún caso incluye el hecho de que podría conseguir un alquiler mucho mayor. En Francia se puede rescindir por necesidad propia o familia cercana o por la venta. Y en España, necesidad propia o familia cercana. Antes, ante el contrato, había esta reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos en el 2013. No había ninguna posibilidad de rescindir el contrato si no se había pactado de antemano.
Así que el contrato español parece muy bueno, equivalente, digamos, por lo menos a los contratos alemanes y franceses. Pero, bueno, aún así hay en España pues, un nivel de alquiler muy bajo, comparativamente con Alemania, que es la línea naranja arriba, y también Francia. Por lo tanto, desde hace muchos años pues, se habla de la necesidad de aumentar la proporción de inquilinos y de la manera como hacerlo. Y casi siempre, en este caso, se dice, pues, hay una inseguridad de los propietarios, hay que asegurarse de que los propietarios pues, tengan menos miedo de poner sus pisos en alquiler, etcétera, etcétera. En este sentido, la FEDEA, que es un grupo de presión con pues, gente muy potente, muy buena, pero pagado por grandes empresas, dijo en el 2009 esto: para estimular el mercado de alquiler en España conviene reformar las limitaciones introducidas por la LAU, se refieren a la anterior, la de con contratos de 5 años y sin posibilidades automáticas de rescisión de contrato, para acercar los contratos pues, a los vigentes en otros países europeos con mayores tasas de alquiler. Supongo que aquí hablan entre los de Alemania y Francia. Así pues, proponemos reducir la duración mínima obligatoria de los contratos de alquiler que se encuentran entre las más altas de Europa y fijarla en 1 año, para aproximarnos a la situación de otros países europeos. Consideramos que plazos muy inferiores al actualmente vigente en España seguirán dando la estabilidad necesaria al inquilino sin generar a la vez una carga excesiva sobre el arrendador. Esta citación, cuando salió en el 2009, me quedó grabada porque me pareció muy fuerte. Bueno, ya empezando con el tema de que 1 año se considera un tiempo de estabilidad suficiente para el inquilino, creo que eso denota una clara percepción de lo que es un inquilino. Un hogar normal no es, porque 1 año de estabilidad es poco, pero bueno. Pero además, pues dicen que los contratos de alquiler se encuentran en los más altos de Europa. Vale, 5 años, en Francia son 3. Vamos a ver. Si se analiza no el contrato, sino el tiempo que dura la relación de arrendamiento, la cosa cambia muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y en este sentido, en toda la fase donde se negoció el cambio de la LAU, pues había mucha falsedad, siempre creo que yo basado en el hecho de que lo que se analizó era el contrato y no la relación de arrendamiento. Si se analiza la relación de arrendamiento, la protección en Alemania es por un tiempo ilimitado. Bueno, la mayoría de los contratos son indefinidos en Alemania, eso es la realidad. Hay algunas excepciones, como necesidad propia dicha de antemano, rehabilitación o si es una vivienda empresa, pero si al final este supuesto no se cumple, volvemos a que se considera pues, como contrato indefinido. En Francia también la protección es ilimitada, indefinida en el tiempo. ¿Por qué? Porque hay una renovación de los contratos automática. Sí que son contratos de 3 años. Pero si al finalizar el contrato el propietario no tiene necesidad propia, pues tiene que renovar el contrato con las mismas condiciones que antes. En España son 3 años. En 3 años se acaba el contrato y ya está. Es decir, no queda nada. La revalorización del alquiler en Alemania es limitada, pero sobre todo la duración de la relación del arrendamiento. Siempre está limitada por el alquiler de referencia, que es un índice que luego lo comentaré un poco más.
En Francia también está limitado durante todo el tiempo por el IPC, menos tabaco y alquileres. En España se puede considerar libre, porque cada 3 años el alquiler se puede fijar libremente. 2 veces hay que limitarse al índice pactado, habitualmente el IPC, pero cada 3 años el aumento es totalmente libre. Supuestos que permiten recuperar la vivienda durante la relación de arrendamiento. En Alemania y Francia siguen los mismos que durante la duración del contrato. En España, al finalizar el contrato, ya no hay nada. Es decir, no hay necesidad de explicar por qué no renuevas el contrato. Se acabó y hay que negociar un nuevo contrato. Hay más. El tiempo de preaviso para recuperar el piso en Alemania son 3 meses. Cuando el inquilino lleva o la inquilina lleva 5 años, 6 meses una vez que lleva 5 años hasta 8 y a partir de 8 años son 9 meses. Es decir, el propietario, si quiere recuperar la vivienda para él mismo, tiene que anunciarlo. Si el inquilino lleva mucho tiempo, 9 meses antes. En Francia son 6 meses antes de finalizar el contrato. Si no, no hay posibilidad de recuperar el piso. En España es 1 mes antes de finalizar el contrato y con la nueva LAU son 2 meses en el caso de un contrato vigente. 1 mes. Hay que imaginárselo. 1 mes significa que las familias en alquiler cada 3 años no saben hasta 1 mes antes de finalizar el contrato si se pueden quedar en la vivienda o no. En muchos casos van a pensar que sí que se van a quedar, pero les puede pasar que de repente pues tienen 1 mes para salir de ahí, buscar otra vivienda. Si es una familia, cambiar los niños y las niñas de cole, etcétera, etcétera. Que me parece, en términos de derecho a una mínima seguridad de tenencia, totalmente insuficiente. Y la UNESCO la UNO es de la misma opinión, porque el relator especial en el creo 2008 ha dicho que eso era un tema problemático en España. Protección por riesgo de exclusión. En Alemania y Francia, si el dueño o la dueña de la casa decide no recuperar la vivienda, pero el inquilino tiene una situación particular, por ejemplo, una persona de mucha edad que lleva toda su vida en esta vivienda, se puede negociar. Se valora luego la necesidad del propietario contra la necesidad del inquilino y puede que al final el propietario no pueda recuperar el piso. Todo eso existe desde hace muchos años y aún así en Alemania pues sigue siendo la mitad de los hogares viviendo en alquiler. Es decir, eso no ha llevado a un derrumbe del número de propietarios que quieran alquilar su vivienda. En España, por supuesto, no hay ninguna cláusula social ni nada que proteja. Por lo tanto, la comparación que se ha hecho mucho en España al intentar vender ese cambio de la ley de arrendamientos urbanos se basó en la comparación de los contratos y es sencillamente, directamente una falacia. Lo que hay que comparar son las condiciones que rigen la relación de arrendamiento. Y aquí en Zaragoza no se afecta todavía, pero bueno, luego tengo un gráfico que enseña la evolución de los alquileres actualmente en Barcelona, que es impresionante. Así que en tiempos donde se puede suponer que se está generando una burbuja de alquileres, esta burbuja en Alemania y Francia solo afecta al mercado actualmente en oferta, no afecta a los inquilinos e inquilinas que están en una vivienda. En España, cada 3 años
afecta a todo el mercado libre de alquiler, lo que permite evidentemente que una burbuja se genere mucho más rápidamente. Y luego un tema que creo muy importante, porque se habla muchísimo del tema de desahucios, también, bueno, primero en viviendas hipotecadas, de ahí el nacimiento de la plataforma, pero luego también más y más hay el foco puesto sobre los desahucios de viviendas en alquiler. Y ahí hay un fenómeno que es el desahucio invisible, que es el hecho de sencillamente no renovar el contrato y ya está. No genera ninguna alarma social, no hay impago, no hay juicio de por medio, al menos que el hogar decida mantenerse en la vivienda y transformarse en ocupa. Pero habitualmente el hogar se va, no aparece ninguna estadística, no tiene protección legal, por lo que yo sepa, ninguna. Bueno, he mirado un poco Zaragoza Vivienda, los supuestos en los que se puede acudir a la mediación y creo que sí que entraría. Pero si cojo como otro ejemplo la ley valenciana de la vivienda, pues protege el inquilino, la inquilina, en caso de impago, porque no puede pagar. Ahí entramos pues, en el tema de derecho a la vivienda, pero sí paga hasta el final y luego no se le renueva el contrato o se le sube mucho, pues no entra en el supuesto de derecho a la vivienda y llevando a incentivos perversos. Es decir, un hogar con pocos medios, que digamos paga el 50% de los ingresos para el alquiler, pero lo paga, de algún modo lo logra. Y pues, ahora con la nueva ley valenciana, pues hay que decir a este hogar, mira, mejor que dejes de pagar, porque tus ingresos lo justifican y ahí entras en el tema del derecho a la vivienda. Pero si pagas hasta el final y luego no te renueven el contrato, pues te vas a la calle y ya está, y no tienes nada. Quizás una ayuda al alquiler, pero no hay muchas. Vale. Bueno, aún con una protección bastante mayor que en España, se ha llegado en muchas ciudades de Alemania y Francia, donde en ambos países casi sigue esa burbuja, ¿no? Que en España se cortó en el 2007 de manera bastante brutal. Ahí sigue, ha bajado un poco el precio y luego ha vuelto a subir en Francia. En Alemania, que tiene una situación contracíclica, pues sigue subiendo. Y Berlín, pues tenía una situación de crecimiento muy acelerado. Los nuevos alquileres estaban duplicando casi los alquileres existentes. Otras zonas urbanas tienen precios insostenibles, ante todo Múnich, pero también Colonia, Stuttgart, muchas otras. Y en París los precios han llegado pues, a 30 euros el metro cuadrado. Los salarios en Francia tampoco son tan altos, es tremendo. Y en España, como lo dije, aquí tengo el gráfico. La línea azul es la de Barcelona, pues se nota una situación muy similar. Es aquí, no, eso no se ve. Se ve al principio, 2007-2008, el punto que había en los alquileres, son precios de oferta, de idealista. El punto álgido que había en el momento de la burbuja, luego una bajada de los precios de alquileres y desde 2014 una tremenda subida. Una tremenda subida donde se puede suponer que es una burbuja de alquileres que se debe a expectativas de revalorización de ganancias con todo el tema de la vivienda turística. Que todo el mundo dice, ay, que la pones en turística y vas a sacar el triple. Y se nota algo similar. Bueno, Madrid está subiendo, Palma de Mallorca también mucho. En Valencia un poco de repunte, en Zaragoza todavía no, pero supongo que vendrá. En Valencia ahora se nota cada vez más y es totalmente absurdo porque hay tanta vivienda vacía en Valencia que
no hay justificación económica para esta subida de precios. Bueno, y eso en París y Berlín, para empezar, luego en otras ciudades en ambos países han introducido pues, una segunda medida que intenta limitar los alquileres de manera absoluta, fijando un precio máximo. Eso pues, beneficia a los inquilinos existentes, pero sobre todo beneficia a los que están buscando vivienda. En Alemania le han dado el nombre de freno del precio del alquiler. En París la limitación de alquileres. Y el alquiler de referencia en Alemania es el espejo de los alquileres. Y en Francia el alquiler de referencia, lo comento porque se dice los alemanes que son muy cuadrados, y etcétera, etcétera, pero aquí se ve que en términos de vocabulario para este tipo, tienen mucha poesía. Es que los franceses... en ambos países estas medidas, bueno, se ha hecho una ley a nivel nacional que lo permita y se aplican como medidas excepcionales en zonas con un mercado de alquiler tenso. Se han entrado en vigor en Berlín y París casi al mismo tiempo, en 2015. Por esa excepcionalidad de las medidas se limitan en el tiempo. En Alemania directamente a 5 años, renovación por ver. Y en Francia, bueno, la han puesto mientras dure la situación. El precio máximo en Alemania es un alquiler de referencia más el 10%. En Francia es un alquiler de referencia más 20%. Parecen muy similares las dos medidas. Pero el contexto de introducción en ambos países era muy diferente. Porque en Alemania, antes de estas medidas, la negociación del precio de inicio de un alquiler era totalmente libre. Era negociación entre las dos partes. En Francia, en algunas ciudades, como en París, ya era estrictamente limitado. Que se mantenga el mismo inquilino o que cambie el inquilino, el aumento del alquiler está limitado por el IPC. En España, bueno, también era libre. Y ahí viene la gran diferencia. En Alemania lo que intentan es introducir una limitación de la libertad de negociación del precio inicial del alquiler. En Francia ya existía esta limitación y se añade pues una segunda. Es decir, en Alemania se intenta introducir una limitación al derecho a la propiedad. Es mi bien y yo negocio el precio al que lo pongo en el mercado y la ley no me puede decir nada. Bueno, en España en muchas situaciones hay un problema muy similar con el tema de las viviendas vacías, que se intenta introducir, pues con la idea de función social de la vivienda, una limitación a la posibilidad de dejar la vivienda ahí vacía y se tumba por el Constitucional porque pues interviene el derecho a la propiedad. En Alemania era similar, incluso había varios pleitos contra esta medida que por el momento siempre se han ganado, así que se mantiene la medida, pero es una situación bastante similar. Mientras que en Francia ya era un hecho asumido que incluso cuando cambia el inquilino, el precio no se mantiene limitado y por eso la medida podía introducirse con bastante facilidad. En Alemania había una resistencia muy importante y al final lo que se ha introducido es una medida tímida, con muchísimas excepciones, que tengo aquí algunas. Primero, ¿a qué vivienda se aplica? En París, a todas las viviendas. En Berlín, a viviendas, se excluyen viviendas
alquiladas a un precio mayor con anterioridad. Es decir, si el precio de referencia más 10%, digamos que dice que esta vivienda 600 euros ni un euro más, pero tú ya la tenías alquilado a 1.000 euros, pues puedes mantener estos 1.000 euros. En Berlín también se excluyen viviendas de obra nueva. Pues ahí se puede poner el precio que se quiera. Se excluyen también viviendas en edificios con menos de 3 viviendas, lo que son muchas viviendas en el término municipal de Berlín, por ejemplo. Ahí en Alemania hay algo que aquí en España no existe, no hay solo la unifamiliar, hay también como concepto la vivienda bifamiliar, que es muy común, así que estas están excluidas. Y otros. Pues el precio anterior mayor se podía mantener, ya lo comenté. Hay otro tema que diferencia ambos casos, es la información disponible para el inquilino, la información que necesita para hacer valer su derecho. Como en el sentido, muy a menudo tenemos derechos, pero no lo sabemos o no tenemos la información suficiente y al final se queda en nada. La información sobre el índice de referencia que permite ver cuánto debería valer el piso sí que existe, pero en Alemania se desconoce el alquiler que pagó el inquilino precedente. Así tú alquilas una vivienda y el propietario dice, ya sé que es 600 euros normalmente, pero yo te la pongo a 1.000 euros, es que el anterior incluso pagaba 1.100, es decir, te hago una rebaja. Pero eso te lo dice, si es verdad o no. El problema es que si no te lo crees como inquilino o inquilina, pues tienes que empezar a indagar, hacer una petición de datos. Es decir, entras en un rollo malo con el propietario o la propietaria y habitualmente pues no lo quieres. Así que casi nadie se aprovecha de las posibilidades de comprobar. En Francia, pues han introducido una medida muy sencilla, los contratos de alquiler tienen que contener el alquiler que pagó el inquilino anterior y ya está. Así. Y además en Francia pues hay una comisión de conciliación que hace muy fácil tanto al inquilino como al propietario, en caso de problemas, de tener acceso a algo que les ayude. Bueno, algo que aquí sería la comisión de mediación, así que voy a pasar rápidamente sobre el indicio, muy rápidamente. En ambos casos se trata de un indicio que está basado, el índice de referencia, que está basado sobre los alquileres reales que se pagan. Es decir, se hace un estudio de los pisos que están en alquiler y se calcula el alquiler mediano y luego se contemplan supuestos de ubicación de calidades para permitir un ajuste a la alza del índice. Ahí sí se me olvidó, incluso en Francia este índice más 20% se aplica a los contratos en vigor. Es decir, tú como inquilino, si el índice dice ese piso tiene que valer 600 y tú pagas 1.000, al finalizar el contrato de 3 años, dices, por favor, rebaja del alquiler a 600 euros y hay que hacerlo, no hay otra. El contrato sigue en vigor, pero sigue con el precio. Pues hay variables de ubicación, de tamaño, de calidad, de hecho pocas variables que modifican el índice. Esos son los mapas de ubicaciones y eso es un ejemplo de tabla pues, muy sencilla que resulta del cálculo de índice que contempla la edad del edificio, el tamaño y luego da una horquilla del precio por metro cuadrado que pueden tener los pisos. Esos son los puntos en Francia donde, entre tanto, ya se aplican esta medida. Ha empezado en París, pero ahora ya toca a muchas ciudades.
En España, pues tenemos una situación, y vuelvo a lo anterior, de una seguridad de tenencia que se garantiza a un nivel pues bajo, que provoca consecuencias, bueno, primero evidentemente el no respeto que mencioné antes de un mínimo de seguridad de tenencia que incluso se incluye en los derechos a una vivienda, está la seguridad de tenencia, pero dificulta otras cosas. Por ejemplo, la implementación de medidas como las ayudas al alquiler, que ahora, por ejemplo, en Barcelona, para garantizar el derecho a la vivienda, en la batería de medidas incluyen ayudas al alquiler. Sin embargo, con un alquiler que se puede fijar libremente cada 3 años, es evidente que estas ayudas muy rápidamente van a ser ayudas al propietario, no al inquilino. Es decir, el precio máximo se fija hasta donde pueda pagar el inquilino. Pues si el inquilino tiene ayudas, pues subo el precio máximo. Yo un fenómeno de esto lo he vivido directamente en Francia, donde era estudiante, cuando introdujeron ayudas al alquiler para estudiantes, que antes no existían, y en 3 años los precios a los que encontrábamos los estudiantes pisos, pues habían subido más o menos exactamente el nivel del importe de las ayudas y pagamos lo mismo. Y bueno, ya lo mencioné, facilita el crecimiento rápido de los alquileres. Creo que una mayor seguridad de tenencia hasta interesa al arrendador. Eso por lo menos intento transmitir esa idea, que ahí no estamos en una oposición de arrendador en contra de inquilino, arrendadora inquilina, sino los arrendadores con este miedo que tienen, pues efectivamente en España vivir en alquiler, pues, si eres estudiante, pues quizás 1 año o 3 años puede ser suficiente. Pero en cuanto te haces familia, es una situación muy complicada y la decisión racional, si puedes, es acceder a la propiedad. No se puede permitir, no se puede desarrollar un proyecto de vida en esas condiciones actuales en España. Bueno. Así que, ¿quién queda? Las personas que tienen unos ingresos pues insuficientes, inseguros, lo que sea, para acceder a la propiedad, principalmente no tendrán acceso a una hipoteca. Luego viene el arrendador y busca un inquilino que le garantice que le va a pagar su alquiler y hace más o menos lo mismo que hace el banco, mira ingresos seguros, importe, y pues se encuentra con que en los candidatos no hay ninguno. Por supuesto, estos mismos candidatos ya han pasado por el banco y tampoco han conseguido hipoteca. En Alemania, alquiler puede ser una elección, ¿vale? Comprar una vivienda cuesta mucho dinero, son 30% del valor de la vivienda que tienes que poner como mínimo. Es mucho dinero, con ese dinero puedes hacer otra cosa, viajar por ejemplo. Es un clásico que la gente viaja hasta que se compre una vivienda y pues deja de viajar. Por eso no viajamos. Sí, tengo muchos amigos que ya no vienen a visitarnos porque pues han comprado vivienda. Y también permite hacer otra cosa, montar un negocio. Con 30.000 euros se puede hacer mucha cosa. Pero, pues eso, en este sentido, si tuviéramos en España un mercado de alquiler que es también atractivo para otra gente que la que no tiene otra, pues habrá una mayor, digamos, oferta de inquilinos solventes. Y en este sentido sí que también interesa a la gente que le gustaría poner su piso en alquiler, pero no encuentran a nadie que les inspire una confianza suficiente.
Al que no interesa evidentemente es el inversor, porque el inversor pues es cortoplacista, no tiene en mente unas ganancias a largo plazo. Acciones. Se impone una reforma de la ley de arrendamientos urbanos. Y creo también interesa la promoción de un índice fiable de seguimiento de los alquileres. En España no hay, y eso hace muy difícil todo. Supongo que en Zaragoza, al crear el programa de viviendas vacías, uno de los problemas que tenías era fijar el alquiler que pagáis a los propietarios por falta de un alquiler de referencia aceptado y trabajo. Paro con los alquileres para volver a hablar de los alquileres, pero en modo cooperativas. El modelo quebequés. Primero, cooperativas de vivienda. La situación es, la palabra es diferente. Está cambiando ahora con las cooperativas en cesión de uso, pero si se habla, incluso si busca en Internet cooperativas España, pues salen cooperativas en venta. En Quebec se busca cooperativa y salen cooperativas en alquiler. Y no hablamos de la misma cosa. Hasta cooperativa, quizás en España estaría, en este caso, en este modelo, estaría más justo hablar de autopromoción colectiva. En Quebec también había este modelo de utilizar el modelo cooperativo como modelo de promoción que abarata los costes, porque quita los costes del promotor y permite pues, crear viviendas en situaciones de necesidad de creación de viviendas. Pero luego, desde el 2073, se ha cambiado el modelo y se ha creado pues, el modelo de cooperativas que todavía existe hoy, que son cooperativas en alquiler, que ha cambiado por temas de financiación. Había varias otras subfases, pero principalmente sigue así, y se han creado de este modo 28.000 viviendas, que siguen existiendo en su gran mayoría. Lo que se busca en Quebec, lo que se ha buscado son pequeñas unidades, cooperativas autogestionadas. De media son unos 20 cooperativistas que gestionan su cooperativa. Mientras que en otras provincias canadienses también existen cooperativas en alquiler, pero habitualmente son grandes entidades gestionadas profesionalmente. Evidentemente eso cambia mucho la implicación de los cooperativistas, la relación que tienen con su edificio. Son cooperativas sin capitalización individual. En España el modelo ahora que se promueve implica una importante capitalización individual, es decir, un aporte inicial de los cooperativistas, que hace que pues, se parece a otro modelo otra vez de acceso a la propiedad. Y yo, pues el modelo de cooperativas de Quebec, llevo tiempo hablando de pero cuesta aceptarlo. Siempre es lo mismo que oigo, es que los inquilinos, bueno, si no pagan, pues no cuidarán a la vivienda, etc. No entiendo, porque en Alemania tampoco los inquilinos destrozan todas sus viviendas y sigue habiendo muchos, pero bueno. Bueno, solo para... El modelo es la cooperativa como entidad es propietaria del edificio. Los cooperativistas no pagan ninguna entrada. Pagan un precio simbólico para formar parte de la cooperativa, que es obligatorio, pero son como 100 euros que se pagan en varios años. Pero tampoco no tienen ningún derecho de propiedad sobre la cooperativa. La cooperativa, pues luego lo comento más en detalle, pero sí, bueno. Sí.
por ser una relación de alquiler entre la cooperativa y los cooperativistas, pues se generan viviendas asequibles, verdaderamente asequibles, en el sentido en que una persona que tiene dificultades de acceder al mercado libre habitualmente no dispone de 40.000 euros a poner como precio de entrada. Las cooperativas ofrecen vivienda en alquiler sin entrada con un precio que al principio oscila entre el 75 y el 95 del precio de mercado y luego a menudo va bajando hasta el 50% de precio de mercado, no baja más por imposición legal. La estabilidad de tenencia es similar al de la propiedad que ofrece la cooperativa. El contrato de quebequés de alquiler es muy similar al francés, es decir, protección indefinida si no hay necesidad propia. La cooperativa no tiene necesidad propia, pues tienes indefinidamente, tú estás protegido. Pero no es propiedad, es un contrato de alquiler que no se puede vender, que no se puede heredar, que es para esta persona. Así, en casos de impagos, la cooperativa tiene acceso a las herramientas mucho más potentes que ofrece la ley de arrendamientos, como un contrato de cesión de uso. Yo supongo que en España, si se utiliza el contrato de cesión de uso, es porque el contrato de alquiler no da una seguridad a largo plazo, así que hay que utilizar otro tipo de contrato. Y también hay una obligación a los cooperativistas en Quebec de participar activamente en el mantenimiento y la gestión de la cooperativa. La financiación de las cooperativas. Ninguna aportación en capital, sí que hace falta una aportación del entorno, pero se trata de un programa quebequés, nacional, como dicen ellos, de la provincia de Quebec. El 15% puede venir por ayudas del ayuntamiento, por una rebaja de tasas, por micromecenazgo, por mucho. Luego hay una ayuda de la Sociedad de Habitación de Quebec, que financia parte de la obra. Hay una hipoteca que se toma con una entidad financiera, pero que está avalada por la Sociedad de Habitación de Quebec. Esa necesidad de avalar de un avalista necesaria si no hay entrada que pagan los inquilinos es uno de los principales escollos de la introducción de un modelo similar aquí en España. Los ayuntamientos no quieren avalar nada porque eso luego se refleja en sus balances como deuda luego a continuación con los alquileres se devuelve el préstamo y poco a poco el edificio es propiedad de la cooperativa, pero como reserva. Es una gran reserva que tiene la cooperativa. Los cooperativistas no tienen nada. Ahí es una gran diferencia con el modelo de Uruguay, que al entrar también es vivienda asequible, pero poco a poco, con el pago de la hipoteca, las viviendas se hacen propiedad de los cooperativistas y al final sí que tiene un valor de mercado bastante importante. Hablando de diferencias, también el modelo danés que se comenta mucho aquí, el Andel, en Barcelona en las jornadas había un profesor, también antropólogo de Dinamarca, que comentó el modelo, que presentó el modelo danés, pero lo presentó como agente de gentrificación con un cambio legal, que ahí también querían que las partes, ahí es similar a lo que se hace en España, las partes normalmente tienen una revalorización limitada y todo, pero al final introdujeron, un gobierno que no estaba muy en favor de este modelo, introdujo la posibilidad de hipotecar estas partes
y con eso pues ha desencadenado un valor del mercado de estas partes que puntito muy importante. En las cooperativas, además, en Quebec se promueve la mezcla social de manera muy sencilla. La cooperativa tiene que reservar entre un 20 y un 50% de las viviendas a personas que entran en el nivel de ingresos que justifica el acceso a la vivienda social. El diferencial es pagado con ayudas al alquiler. Muy similar a lo que se hace aquí ahora en Zaragoza con el programa de captación de viviendas, pero con la ventaja de que en la cooperativa dar ayudas en ningún tiempo supone un aumento de los alquileres, porque los alquileres están fijados para toda la cooperativa. Así se tiene pues, a hogares con muy pocos recursos, hogares con unos recursos limitados, y luego, poco a poco, siempre hay algún cooperativista que le sale bien y que tiene ingresos altos, así que se genera una mezcla social muy interesante. Y creo que ese sistema de cooperativas estaría muy adaptado a la situación española, donde por altas necesidades habitacionales, mucha gente que tiene dificultad de acceso a la vivienda y unos recursos muy limitados que obligan a ver muy exactamente dónde se pone el dinero, porque con esa decisión se deja de lado a mucha gente, pues desde un punto de vista de equidad social, que significa dedicar pues, un mayor esfuerzo a personas con mayor necesidad, evitar que las ayudas públicas se transformen en beneficios privados, que pasó mucho con las viviendas protegidas en propiedad, y conseguir un efecto máximo con un presupuesto mínimo, pues el modelo quebequés de cooperativas tiene estas ventajas, porque financia viviendas para personas que tienen dificultades de acceso, lo que el modelo Andel en España pues no permite por la necesidad de una entrada habitualmente muy importante. También reduce mucho el riesgo que las ayudas públicas se transformen en beneficios privados. Como he dicho, en Uruguay al final sí que se transforman en beneficios privados, en Dinamarca también, en Quebec hasta la fecha y siguen funcionando desde hace 40 años, no. Y también, pues eso, la cooperativa es una manera de aprovechar la capacidad de autoorganización de una parte de la población. Es decir, si tengo mucha gente con necesidad de acceso a la vivienda, tengo una parte de esta gente que no tiene dinero suficiente, pero tiene una capacidad de autoorganización muy alta, pues la pongo, aprovecho y digo, os ayudo, os doy unas ayudas para que os organizáis una vivienda. También, bueno, la mezcla social la permite conseguir manteniendo viviendas asequibles en barrios caros. El riesgo financiero para la administración es bajísimo, eso se puede decir por experiencia y también por el hecho de que si al final el avalista, que es la administración, tiene que proceder a recuperar una vivienda, unas viviendas con un coste menor de que suponía la construcción de vivienda social. También, bueno, y ahí de hecho vienen esta óptica de vivienda, se puede utilizar muy bien para el reciclaje urbano, que es un concepto que me gusta muchísimo. En las ciudades hoy día hay edificios que tenían otros usos, industriales o que tienen hoy por su sitio un valor muy alto y que son propiedad pública. En Quebec, pues lo que han propuesto y que se ha hecho bastante es estos edificios los transformamos en cooperativas de alquiler. Así evitamos
que este valor pues vaya al beneficio de un promotor privado, se transforma en vivienda social. Además, a menudo son edificios muy bonitos, ¿no?, que tienen un valor arquitectónico. Aquí el ejemplo que tengo es una antigua estación de electricidad que está en el centro de Montreal y que se ha transformado en cooperativas de alquiler. Muy recientemente, eso es del 2010. Bueno, nuestra asociación pues, intenta promover modelos como el modelo quebequés. Y cojo el último minutito para comentar la tercera cosa, las viviendas vacías. Actualmente las viviendas vacías, incluso en el gobierno central, los ha incluido en las características que permiten bonificación o recargo en el IBI, pues se permite un recargo de 50% si la vivienda está vacía, pero hay una dificultad de definición, dificultad de detección tremenda de la vivienda. Creo que otro enfoque es posible. Vivienda principal es un bien de primera necesidad, lo ha dicho antes también el concejal de urbanismo. La vivienda no principal no es un bien de primera necesidad. Pues en muchos casos la vivienda, los productos de primera necesidad tienen unas tasas de impuestos más reducidos que los bienes que no son de primera necesidad. ¿Por qué no, en vez de intentar hacer esta separación tan difícil entre vivienda secundaria y vivienda vacía, que al final es esto, ¿por qué no separar entre vivienda que corresponde a bien de primera necesidad y otras viviendas que sean secundarias o principales? Y decir, vale, pues el impuesto para bien de primera necesidad es más bajo que para el resto, ya está. La ley de haciendas locales no lo permite, pero en Zaragoza tuvisteis el mismo problema otra vez con la introducción de la captación de viviendas vacías, donde hacéis una bonificación del IBI del 50%, que de hecho no es una bonificación porque la ley no lo permite, sino una subvención que corresponde al 50% del IBI. Así que la posibilidad de contornarlo existe. La situación se simplificaría enormemente porque se puede decir que es vivienda principal la vivienda que tiene a una persona empadronada y ya está. Y si alguien considera que es vivienda principal, aunque no esté empadronado, pues lo tiene que probar él, no la administración. Actualmente, que es vivienda vacía, lo tiene que probar la administración, no el... Así que, bueno, creo que sería una vía muy interesante a explorar de prever una tasa de IBI diferente para viviendas principales y no principales, lo que constituiría un incentivo a poner las viviendas en alquiler, por ejemplo, porque si hay un inquilino dentro de la vivienda, es vivienda principal, y generaría recursos adicionales para políticas de vivienda y se puede incluso pues, generar una situación en la que haya una rebaja del IBI a todo lo que es vivienda principal, una subida a vivienda no principal y recursos adicionales de la administración para políticas de vivienda. Bueno, es una idea así a considerar. Muchísimas gracias. Y si os preguntáis lo que he puesto como imagen ahí abajo, sí, bueno, es parte de este lienzo fantástico. Bueno, descansamos un ratito, hasta 1:30, os rogamos un poquito de puntualidad,
máximo nos podemos ir 5 minutos porque va todo muy seguido. Muchas gracias.